doctor Santiago Restrepo, quien viene de Colombia. Él es psicólogo, especialista en psicología organizacional, tiene estudios de maestría de neuropsicología, doctor en neurociencia, tiene un posgrado en ciencias, formación en administración, auditor en normas ISO y tiene más de 15 años de experiencia como director y gerente de recursos humanos en empresas, entre otras formaciones. Su tema a tratar es neurodidáctica y activación Reward Circuit. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días para todos, muy buenos días para todas. Como siempre es un honor, es un gusto compartir con este público, gracias al maestro Norberto y a todos los organizadores por invitarme a compartir en este importante evento, donde más que venir a enseñar o más que venir a explicarles, es venir a compartir parte de lo que ha sido mi experiencia y sobre todo lo que han sido mis sueños y lo que han sido mis gustos alrededor de la neurociencia aplicada al mundo de la educación. Con el permiso de ustedes, me voy a permitir compartir la pantalla. ¿Se está viendo bien allí? Sí, doctor, se ve perfectamente. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como ya les informaron, estoy con ustedes desde la ciudad de Medellín, en Colombia, y como soy un embajador, yo creo que hay muchas formas de viajar. Una manera de viajar es tomar un avión y desplazarse a otro país, pero otra manera de viajar es encontrarnos así a través del ciberespacio de manera virtual. Entonces, antes que nada, quiero comenzar a hablarles un poquitico de lo que es mi país. Bueno, voy a hablarles durante este espacio sobre lo que es la neurodidáctica y la activación de los circuitos de recompensas, que son, ahorita les contaré qué es un circuito de recompensas y cómo es que eso se va desarrollando. Pero antes de eso, quiero compartirles unos minutos con el permiso y el atrevimiento que ustedes me permitan acerca de mi ciudad. Brevemente, ahí están viendo en pantalla unas fotos de la capital de Colombia, que es la ciudad de Bogotá. Es una ciudad de aproximadamente 10 millones de habitantes. Es una ciudad, dame un segundo, por favor, voy a cerrar el WhatsApp porque es que no empieza a sonar y es muy incómodo. Es una ciudad de 10 millones de habitantes, es una ciudad con muchísima gente de muchos países, de contrastes, de cosas maravillosas y también de cosas tristes, como todas las grandes ciudades. Luego, ahí están viendo la foto de mi ciudad, Medellín, donde estoy en este momento. Es una ciudad de aproximadamente 4 millones de habitantes. Le dicen la ciudad de la eterna primavera porque todo el año estamos con la misma, en promedio, la misma temperatura entre 20 y 27 grados, 26 grados centígrados. Por acá les espero cuando quieran venir a conocer. Luego sigue la ciudad de Cali, que ahí la están viendo de pantalla, la tercera ciudad del país. Caliente, la cuna de la salsa, cuna de la fiesta y como decimos acá de la parranda. Luego la ciudad de Barranquilla, en la costa atlántica. La ciudad de Cartagena, patrimonio histórico de la humanidad. Cartagena de Indias, la ciudad amurallada. Y bueno, ya con base en eso, comienzo. Como ustedes pueden ver allí, mi dibujo, y eso refleja parte de mis obsesiones y de mis gustos. Darth Vader, Star Wars, en todas partes tengo yo estos muñequitos, pero que me divierten, pero al mismo tiempo me inspiran. Dice allí, con la educación todo es posible, cualquier cosa que usted se imagine es posible con la educación. Es el poder más fuerte del mundo, es el poder. ¿Ya? Y eso es lo que dice en este dibujito Darth Vader, emulando a Darth Vader. ¿Cómo vamos a empezar a hablar un poco de esto? Miren los temas que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Primero, quiero hacer una reflexión y aclarar, aunque sé que ya lo han hablado durante el Congreso, qué es la neurociencia. Luego, ¿qué es la neurodidáctica y la neuroeducación? Si es lo mismo, si es parecido, si es diferente. Hablar un poco, hacer un pequeño recorrido sobre la evolución humana y la educación y el origen de los diferentes sistemas educativos para aterrizar posteriormente en qué son las emociones, las neuroemociones y cómo las neuroemociones se relacionan con los reward circuit o circuitos de recompensas, que son las estructuras que tenemos en el cerebro y que nos permiten conectarnos con todo lo que nos rodea. Y al final cerraremos con las ventanas sensoriales y cómo generar esa neurodidáctica, cómo ejecutar de verdad todas esas teorías del cerebro y de la educación aplicadas al aula
o no al aula, porque hay maneras de enseñar por fuera del aula, que es la tendencia, por ejemplo, en este momento que estamos viviendo. ¿Qué es la neurociencia? Es importante aclarar que la neurociencia no es ese, hay que desmitificarla, hay que desmitificar la neurociencia. Cuando escuchamos el término de neurociencia, las personas tienden a imaginarse a científicos de batas blancas, científicos en un laboratorio, haciendo cosas completamente inexplicables, porque asimilamos neurociencia como si fuera exclusivamente neurología. Y no, la neurociencia es el estudio de cómo funciona el sistema nervioso, tanto el central como periférico, en relación a las diferentes ocupaciones que tienen las personas. La neurociencia es el estudio del funcionamiento de los sistemas neuronales aplicados a diferentes elementos. Por ejemplo, el cerebro aplicado al mundo empresarial lo llamaríamos neuromanagement, y ahí estaría el neuroliderazgo, el neurocoaching y tantas otras opciones. La neurociencia aplicada a los procesos financieros lo llamaríamos neuroeconomía. ¿Qué es la neuroeconomía? Es cómo nosotros desde nuestro cerebro manejamos los diferentes recursos, tanto los financieros como los diferentes recursos, incluyendo un término muy bonito que es la economía cognitiva de la que hablaremos más adelante. La neurociencia aplicada a los procesos de compra y de adquisición se llama neuromarketing. Y cuando hablamos de la neurociencia aplicada a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, lo llamamos neuroeducación. ¿Cuáles son los elementos que componen la neurociencia? Porque es holística. Primero que todo, se basa en los diferentes procesos neurocognitivos. ¿Cuáles son los procesos neurocognitivos? Son todos aquellos procesos que se dan dentro de nuestro cerebro, de ahí viene la palabra neuro, que se dan dentro de nuestro cerebro por las relaciones de las neuronas, pero que se ven reflejados en el vínculo con el mundo externo. De ahí viene la palabra cognitivo. La palabra cognitivo viene de cognoscere, de conocer. Entonces, como nuestro cerebro y las neuroestructuras nos ayudan a conocer el mundo que nos rodea. ¿Cuáles son esos procesos neurocognitivos? La atención, la percepción, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, y hay otros, muchos más, como es el pensamiento, la conciencia y demás. Procesos neurocognitivos forman parte de la neurociencia. El movimiento forma parte de la neurociencia. ¿Por qué? Me gusta, levanten una mano, levántenla, donde estén, levántenla. El hecho de hacer esto, ya, requiere un proceso neurocognitivo. Me gustaría pedirles que hicieran algo allí donde estén todos viendo en este momento, ya sea en directo o en diferido. Crucen los brazos, crúcenlos. Mire, así, crucen los brazos. ¿Listo? ¿Ya los cruzaron? Suéltenlos otra vez. Vuélvalos a cruzar. Suéltelos otra vez. Vuélvalos a cruzar. Suéltelos otra vez. Ahora quiero que crucen los brazos, pero al revés. No cambien, no el que está arriba, sino el que está abajo. ¿Ven que no fue tan fácil? No fue tan fácil, porque nuestro cerebro, por esos procesos de movimientos, está acostumbrado siempre a hacer lo mismo. Cuando le pedimos a nuestro cerebro que haga algo cambiado, diferente, así sea tan simple como cruzar los brazos de manera distinta, comienza a generar lentitud, y eso es manejo neurocognitivo en relación a los movimientos. Cuando hacemos todas las cosas, por ejemplo, aplicado la neurociencia aplicada a la educación, hacemos todo de la misma manera, damos las clases de la misma manera, enseñamos los contenidos de la misma manera. Nuestro cerebro, por esos procesos neurocognitivos, maneja siempre los mismos caminos, las mismas redes neuronales, y se vuelven caminos heurísticos y se vuelven rutina, por decir algo. Y cuando se vuelven rutina, cambiar esas rutinas es bastante, bastante difícil. De allí viene la neurociencia aplicada al movimiento. La neurociencia también se aplica a la creatividad, esos procesos de generación de nuevas alternativas. ¿Qué es creatividad desde el punto de vista de la neurociencia? La generación de nuevas alternativas ante situaciones cotidianas.
no nos compliquemos de pronto con definiciones extrañas. ¿Qué es creatividad desde la neurociencia para la educación? La generación de alternativas diferentes para situaciones cotidianas. Ojo, alternativas diferentes para situaciones cotidianas. Y la creatividad surge de la unión de ciertas estructuras de nuestro cerebro en coherencia con el medio ambiente. Pero para eso requiere la sorpresa, otro elemento de la neurociencia. La sorpresa es la habilidad de incorporar estímulos nuevos a situaciones cotidianas. Cuando un estímulo nuevo, por ejemplo, usted va caminando tranquilo por la calle y suene un sonido muy duro, nuevo, usted, ¡ah! ¿Qué pasó? Es una sorpresa, un estímulo nuevo a una situación cotidiana. ¿Qué es sorpresa? Es la asimilación de nuestro cerebro ante un nuevo estímulo que irrumpe en la cotidianidad. Cuando usted está concentrado haciendo un trabajo y alguien le toca la espalda, se sorprende, claro, porque irrumpe con un estímulo externo frente a un proceso cotidiano. La sorpresa es fundamental para los procesos de aprendizaje. Tenemos que romper la rutina de nuestros estudiantes para poder generar nuevos aprendizajes. Cuando el cerebro se sorprende, se dispone a recibir nueva información. Si no logramos sorprender el cerebro, y ojo, que eso es base en la neurodidáctica, tenemos que sorprender el cerebro de nuestros estudiantes para poder generar procesos de aprendizaje frescos. Está ahí también la gestión emocional. ¿Qué es gestión emocional? Es trabajar desde las diferentes emociones la incorporación de nuevos conocimientos en los procesos de aprendizaje, gestionar las emociones. Todos tenemos emociones y ojo con lo que voy a decir, no existen emociones positivas ni emociones negativas. Todas las emociones son positivas, todas, porque todas tienen una utilidad o un fin. Lo que debemos hacer nosotros, sea como maestros o sea como estudiantes, es gestionar esas emociones para que respondan a un fin. En este caso, el fin del aprendizaje. Y por último, la neurociencia es holística. Holística es que integra absolutamente todo. Uh, dando un paso siguiente, neurodidáctica. ¿Qué es neurodidáctica? Y yo me atrevo a definir, dado las investigaciones y lecturas que he realizado, la neurodidáctica no es otra cosa que neuroeducación aplicada. ¿Ya? La neuroeducación es el estudio de los procesos neurocognitivos aplicados a la enseñanza del aprendizaje. Y la neurodidáctica es como llevar toda esa teoría a la práctica, que eso espero más o menos abordarlo en un momento. Cómo hacer que todo ese teórico y toda esa cantidad de temas, cuando hablamos de redes neuronales, cuando hablamos de caminos heurísticos, hablamos de sinapsis, hablamos de plasticidad cerebral, hablamos de amígdala, de ínsula, de hipocampo, ¿cómo podemos llevar todo eso, toda esa conceptualización teórica al aula de clase? Finalmente, aquí yo no le estoy hablando a neurólogos ni le estoy hablando a neurocientíficos, sino que básicamente somos todos maestros o educadores. Entonces, toda esa teoría es importante, sí, claro que es importante, pero ¿cómo la podemos aplicar? Y eso es neurodidáctica, es la aplicación de la neurociencia al proceso concreto de aprendizaje. Miremos cómo es entonces eso. Tenemos aquí el cerebro y para eso vamos a hacer un pequeño recorrido por el cerebro y las neuroestructuras. Miren a la chica, a la niña, a esa hermosa niña que tenemos allí y cómo esa niña tiene dentro de su cerebro para poder aplicar todo ese proceso de aprendizaje, tiene unos conceptos básicos que vamos a desarrollar. La plasticidad. ¿Qué es plasticidad? Si yo menciono la palabra plasticidad, todos nos vamos a imaginar aquí ese juego que es la plastilina, con la que hacíamos figuritas cuando éramos pequeños y todavía la utilizamos. Y eso es. O la habilidad que tiene nuestro cuerpo para moverse, para desempeñarse, para desarrollarse. Eso es plasticidad. Nuestro cerebro es plástico. ¿Qué significa? Que es maleable, que se mueve. Cada que nosotros tenemos un nuevo conocimiento o cada que nosotros incorporamos un nuevo concepto, estamos generando nuevas conexiones sinápticas. ¿Qué es una conexión sináptica? Es la unión de una neurona con otra para pasar información. Cuando una neurona
se conecta con otra neurona y transmite información de una a la otra. Eso se llama sinapsis. Sinapsis. Cuando la información pasa continuamente de una neurona a otra y pasa la misma información, se van generando las famosas redes neuronales. Y cuando la información es la misma, esas redes forman caminos que quedan marcando nuestro cerebro. Esos caminos, cuando se vuelven constantes, generan cambios reales en la neuroquímica cerebral y también en la neuroestructura. Y por eso hablamos de plasticidad. Resumiendo, la neuroplasticidad es la habilidad que tiene nuestro cerebro para modificarse de acuerdo a los estímulos externos, de acuerdo a los pensamientos y de acuerdo a los sentimientos y a las acciones. Esa es la base, por ejemplo, la base científica de la programación neurolingüística. ¿Qué más vemos en el cerebro de esta pequeña? Las emociones. Nuestro cerebro tiene unas estructuras fundamentales para generar emociones y esas estructuras están sustentadas especialmente en una parte del cerebro que se llama sistema límbico, con otras estructuras como la amígdala, la ínsula, el hipocampo, los ganglios basales y otra serie de neuroestructuras que combinadas con unos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, combinados generan emociones. Dicen los teóricos que tenemos 6 emociones básicas sobre las que comenzamos a construir todo nuestro mundo de aprendizaje. ¿Cuáles son esas emociones básicas? Felicidad, tristeza, ira, sorpresa, disgusto y miedo. 6 emociones básicas. Felicidad, tristeza, ira, disgusto, sorpresa y miedo. Y sobre esas 6 emociones comenzamos a construir todos nuestros procesos de aprendizaje. Tenemos también la memoria, fundamental para cualquier proceso de aprendizaje, porque en resumidas cuentas, ¿qué es aprender? Aprender es incorporar conceptos, guardarlos y recuperarlos cuando los necesitemos. ¿Cómo medimos un proceso de aprendizaje? Lo medimos cuando un aprendizaje o un concepto o una idea está guardada en nuestro cerebro, pero una vez que lo necesitemos, somos capaces de recuperarlo. Eso lo conocemos como memoria. Y la memoria está alojada no en una parte del cerebro, sino en todo el cerebro, pero digamos que hay partes del cerebro que lideran estos procesos y una de estas partes es el hipocampo, donde podemos guardar memorias emocionales. Pero ojo, porque hay neuromitos que dicen que la memoria está en una parte, no, la memoria es el conjunto de todo nuestro cerebro trabajando junto para recuperar una información determinada. También tenemos allí la creatividad de la que ya hablamos y la importancia para ese cerebro como es la nutrición, el ejercicio, el sueño y muchas otras cosas. Quiero permitirme hacer un pequeño recorrido sobre los orígenes de la educación. Vamos a hacer un recorrido sobre de dónde viene la educación y cómo ha venido evolucionando la educación desde los principios hasta nuestro momento actual. Quiero que regresemos en el tiempo a la época de las cavernas. La educación no es algo nuevo, no es un invento del siglo XX. La educación ha estado a lo largo de toda la sociedad desde los primeros orígenes cuando vivíamos en las cavernas. Vámonos hacia atrás y retrocedamos, que digamos, 100.000 años, o sea, los homínidos, hago un poco de historia, los homínidos estamos en la Tierra hace aproximadamente 1.000.000 de años, o sea, los homo. Pero los Homo sapiens, la rama a la que nosotros, ustedes y yo pertenecemos, apenas está en la Tierra y dominando hace 100.000 años, 100.000. Y me gustaría que compararan 100.000 años del Homo sapiens contra 150 millones de años que estuvieron los dinosaurios. O sea, nosotros no tenemos nada en la Tierra comparado con lo que estuvieron los dinosaurios. Y en 100.000 años, miren todo lo que hemos logrado. ¿Cómo se dio eso? Gracias a los procesos de aprendizaje y de educación. Imaginemos en las cavernas a estos antepasados nuestros hace 100.000 años. Imaginemos al padre y a la madre y a los adultos, porque vivían como en pequeñas comunidades, enseñándoles a los más pequeños cómo comer, cómo cazar, cómo caminar. Eso ya era educación. Educación, también lo dijo Paulo Freire, un gran pedagogo del siglo XX, educación es el conocimiento aplicado a casos reales. Decía Paulo Freire
a quien tuve el gusto de conocer en persona alguna vez, que la educación se vuelve educación real cuando usted la aplica. Si no la aplica, realmente no toma ese carácter de educación. Entonces, desde ese momento, hace 100.000 años, ya comienzan a darse procesos de educación. Cuando luego comienzan a dominar el fuego para cocinar o luego comienzan a tomar frutas para sobrevivir y comienzan a evolucionar y luego se inventa la rueda y luego se domina el fuego y luego se inventan los instrumentos y las herramientas, se desarrolla la habilidad de pinza, que es este movimiento de pulgar que se hace, que gracias a él es que podemos manejar instrumentos. Si no fuera por ese movimiento de pinza que vamos desarrollando, no pudiésemos estar manejando internet ni haciendo absolutamente nada. Comienza a evolucionar lentamente el proceso de aprendizaje y de educación. Pero quiero es que quede claro que la educación no es un invento del siglo XIX ni del siglo XX. La educación siempre ha estado ahí, siempre, desde los orígenes. Es más, siendo atrevido, y puede que algunos colegas me lo reprochen, la educación se da incluso en otras especies. Cuando la mamá la mamá perro está con sus cachorros y les está enseñando cómo jugar, les regaña cuando se están peleando, no los deja ir a ciertos lugares, los está educando. Los chimpancés también educan a sus crías, a sus cachorros. Entonces la educación no es exclusiva de nosotros los seres humanos, es muy de las diferentes especies de mamíferos. Miren lo importante ya centrándonos en nosotros los seres humanos, cómo se va dando o cuáles son los elementos que guardan un gran impacto en los procesos de educación. Tenemos las familias. Origen fundamental de la educación es la familia, y no me refiero a la familia clásica, mamá, papá e hijos, porque existen en esta época cantidades de estilos de familia, las familias extendidas, tenemos las familias de amigos, tenemos las familias con parejas del mismo sexo, tenemos las familias de hermanos mayores, tenemos las familias donde están los abuelos educando, en fin, existe mucho. Hablemos de familia como ese grupo de personas que están unidas por el amor, por intereses comunes y que se ayudan mutuamente, sean o no sean de la misma sangre. La familia es la fuente primera de la educación. Luego tenemos la escuela, por supuesto, la escuela, y en la escuela me refiero a la escuela y la universidad. Complementa o apoya esos aprendizajes, esa educación que se da en la familia. Obviamente hay unos valores y unas condiciones genéticas que tienen que ver con la educación y con el aprendizaje. Si tenemos hijos o tenemos estudiantes que tienen algún tipo de trastorno o de alteración en el neurodesarrollo, por ejemplo, pueden tener síndrome de Down o Asperger o algún espectro autista, o pueden tener déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Todos esos elementos biológicos que pueden ser genéticos, heredados o adquiridos afectan o impactan de manera importante los procesos de aprendizaje. También están los amigos, los niños, los compañeros. Se aprende mucho con los pares, con los que están a su mismo nivel. Y por supuesto, las experiencias. En la parte inferior vemos el virus del coronavirus. ¿Quién no ha aprendido con el coronavirus? Llevamos casi 2 años de pandemia. Les cuento que el aprendizaje, por ejemplo, el manejo de plataformas digitales ha sido impresionante para mí y para todos. Porque antes de la pandemia eran un recurso de segundo plato, no lo manejábamos tanto, ahora sí. Entonces, el proceso de educación y de aprendizaje es un proceso común, compartido por diferentes factores. Sin embargo, y aquí viene una pequeña crítica, la educación formal no ha cambiado tanto como hemos cambiado en la tecnología. Ahí estamos viendo cómo era la educación, por ejemplo, en la época de Grecia y de Roma. Era un profesor, unos estudiantes sentados, el profesor hablaba, los estudiantes escuchaban, preguntaban y el profesor decía. ¿Cómo era en la época medieval? Estaba el profesor sentado, los estudiantes hablaban, escuchaban, preguntaban y el profesor decía, y así era. ¿Cómo era a principios del siglo XX? La profesora o el profesor hablaba, los estudiantes escuchaban, escribían, repetían. ¿Cómo era a finales y cómo fue este siglo XXI? Exactamente igual como estamos viendo. ¿Qué ha cambiado?
Ha cambiado la tecnología, pero la forma es exactamente la misma. Es muy interesante que lograran ver un video que hizo Jürgen Klarik, muy interesante, está en YouTube, que se llama Un crimen llamado educación. En este video, Jürgen Klarik hace una investigación, es un trabajo de investigación y de crítica constructiva a los sistemas de educación y cómo han ido evolucionando de una manera diferente a cómo evolucionó la tecnología y cómo los sistemas de educación actuales son básicamente los mismos que hace 3000 años. Sin embargo, la tecnología y el ser humano sí cambia. Esa disparidad en los procesos de educación genera, digamos, poca eficiencia en la adaptación al mundo real y afecta valores, convivencia y todo lo demás. Antes de continuar, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre las neuroemociones y cómo las neuroemociones nos pueden ayudar a que el aprendizaje sea divertido. Y para eso es importante, y quiero hacer un recorderis, vamos a recordar un poco sobre algunas partes del sistema nervioso y cómo es que nuestro sistema nervioso está integrado. Primero, entendamos que nuestro cuerpo está conformado por diferentes sistemas. Para alimentarnos tenemos un sistema digestivo que procesa lo que ingresa, saca lo que se necesita para poder vivir y expulsa lo que no se necesita. Tenemos un sistema respiratorio, ingresa el oxígeno, toma lo que necesita y expulsa lo que no necesita. Tenemos un sistema digestivo, tenemos un sistema osteomuscular, tenemos muchos sistemas en nuestro cuerpo. ¿Qué es un sistema? Toma lo que se necesita, toma, utiliza y desecha. Asimismo, tenemos un sistema nervioso. El sistema nervioso nos ayuda a conectar nuestro mundo interno con el mundo externo. Y el sistema nervioso se divide en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto básicamente por el cerebro y la médula espinal. Y el cerebro está compuesto por grandes estructuras. De lo más grueso o de lo más grande a lo más sencillo, está compuesto por dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Esos dos hemisferios funcionan de una manera articulada y se comunican constantemente por medio de una estructura que los une, que se llama cuerpo calloso. Dos hemisferios, derecho e izquierdo. Nuestro cerebro además está compuesto por unos lóbulos, 4 lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulos temporales y lóbulo parietal. Esos lóbulos tienen o lideran determinadas funciones que son muy importantes para el proceso de aprendizaje y para todos los procesos. Por ejemplo, el lóbulo occipital, dentro de sus muchas funciones, lidera los procesos visuales, decodifica, interpreta lo que estamos viendo. El lóbulo frontal tiene muchísimas funciones: la parte analítica, la parte de las funciones ejecutivas, la parte de la jerarquización y organización, la parte de la moral y los juicios, la parte de la toma de decisiones y ejecución de movimientos. Todo es lóbulo frontal. Los parietales, perdón, los temporales, que están a los lados. Los lóbulos temporales tienen muchísimas funciones, por ejemplo, la atención, las funciones del lenguaje, por ejemplo. Y en el lóbulo parietal tenemos toda la parte sensomotriz, la parte de la sensibilidad, el tacto, todo eso está allí incorporado. Además, dentro de nuestro sistema nervioso tenemos las neuronas. Miremos las neuronas tan importantes que son. Tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro, 100.000 millones de neuronas en nuestro sistema. Y esas 100.000 millones de neuronas se conectan aproximadamente cada una 10.000 veces. Imagínense, multipliquemos 100.000 millones por 10.000, es un número incalculable. Y esa es la cantidad de conexiones neuronales, y por eso nuestro cerebro es capaz de ejecutar simultáneamente miles de acciones: levantar, respirar, caminar, pensar, sufrir, llorar, amar, odiar. Todo lo hacemos simultáneamente gracias a esas conexiones que tiene nuestras neuronas. Miren esa neurona. La neurona está compuesta por diferentes partes. Están las dendritas, que es por donde entra la información. Está el
axón, que es el que transmite la información, y está el soma, que es el que procesa la información. Como todo, si la neurona es sana, el cerebro es sano. Si la neurona es sana, se puede aprender. Si la neurona es enferma, el proceso de aprendizaje se daña. Por ejemplo, el axón está recubierto de mielina. La mielina es un compuesto de básicamente de lípidos y de glucosa, pero la mielina ayuda a que la información fluya, es decir, a que el proceso de aprendizaje se dé. Si la mielina se destruye o se acaba, no se afecta la atención, la percepción y la memoria. ¿Cómo podemos tener la mielina bien fortalecida? Con la alimentación, por ejemplo, con la alimentación, con la hidratación, por ejemplo. Entonces, de allí la importancia. Si un niño no está bien alimentado, sus neuronas no van a ser funcionales y los procesos de aprendizaje se van a ver limitados. Me gustaría que viéramos la relación entre lo externo, por ejemplo, la alimentación, el juego y las relaciones, con la salud de las neuronas y con el aprendizaje, por ejemplo. Miremos también algunas otras partes importantes del cerebro que tienen que ver con este tema del aprendizaje y las emociones. Tenemos el sistema reptiliano o la parte más primitiva de la evolución de nuestro cerebro, donde tenemos el tallo cerebral, la parte de los instintos, la parte de la supervivencia. Los instintos nos modulan, es decir, nos guiamos por el placer, buscando el placer y evitando el displacer. Eso lo hacemos ustedes, lo hago yo y lo hacen las demás especies, porque es muy primitivo, es la parte más primitiva. ¿Cómo aplicamos esto, por ejemplo, a la neurodidáctica? Si el aula de clase, si la escuela, si la universidad no genera placer, no genera bienestar, instintivamente el estudiante va a tender a alejarse. Ahí no hay, eso es instinto. O sea, primera recomendación, generemos espacios de placer en el aula, espacios de bienestar en el aula para que instintivamente el estudiante se sienta atraído y se sienta bien allí. Tenemos otra estructura que es la parte emocional o sistema límbico, donde están estas emociones de las que mencionábamos más antes, la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el disgusto. Siempre que asociamos un nuevo concepto a una emoción placentera, se genera una impronta. ¿Qué es una impronta? Es un recuerdo cargado de emoción que se aloja en el hipocampo. Y les digo algo, las improntas jamás se olvidan. Cuando usted adquiere un recuerdo cargado de emoción, nunca lo va a olvidar. Puede tener 80, 90 años de edad, no lo va a olvidar. Si usted en este momento cerrase sus ojos, si estuviéramos frente a frente y usted cierra sus ojos y le digo, recuerde un profesor de la escuela, una profesora de la escuela, su mente va a viajar a la primaria, así tenga usted 50, 40, los años que tenga, y va a recordar a ese profesor o a esa profesora. ¿Por qué? Porque es un recuerdo emocional. ¿Ya? Y miremos también que además tenemos la parte más nueva de nuestro cerebro, que es el neocórtex, y el neocórtex nos ayuda a jerarquizar, a procesar, a ejercer la voluntad frente a aquello que nosotros queramos hacer. Hay otra estructura muy importante y que tiene que ver, y es los espejos. Los espejos del cerebro. Las neuronas ríen cuando ven a otros reír. Ojo lo que estoy diciendo. Los espejos del cerebro. Las neuronas ríen cuando ven a otros reír. Dentro de nuestro cerebro tenemos unas estructuras muy especiales que se llaman neuronas espejo. Las neuronas espejo son neuronas muy especiales que toman lo que está afuera y lo convierte como propio. Lo convierte como propio. Las emociones que ven los demás las incorpora y las convierte como propias. Las acciones que ven los demás las incorpora y las vuelve como propias. ¿Cómo aplicamos esto en el aula al tema de la neurodidáctica? Si el estudiante ve al maestro o a la maestra haciendo algo de una manera automática, sin pensarla, eso que está viendo que se hace lo va a volver como propio. Si ve que el maestro está feliz y ríe, va a incorporar esa felicidad. Si por el contrario ve que el maestro está aburrido y no ríe, va a incorporar esa amargura, va a incorporar todo. De allí la importancia. Usted cuando vaya como maestro al aula de clase o a donde vaya a dar la clase,
debe pensar que sus estudiantes van a incorporar de manera automática por neuronas espejo lo que usted lleve. Si usted lleva amargura, van a incorporar amargura. Si usted lleva felicidad, van a incorporar felicidad. Si usted lleva energía, van a incorporar energía. Si usted lleva pesadez, van a incorporar pesadez. Y eso se da gracias a una estructura clara que todos tenemos, que se llama neuronas espejo. Pero además, eso se da también gracias a unas químicas que tiene nuestro cerebro. Enseñar es placer y el cerebro lo sabe. Enseñar es placer y el cerebro lo sabe. ¿Cómo se da eso o qué significa eso? Vamos a retomar algo que dije al principio. Los procesos de manejo de conexiones se dan gracias a las neuronas. Una neurona se une a otra por medio de un proceso que se llama sinapsis. La sinapsis es un proceso por medio del cual una neurona pasa información a otra neurona. Voy a profundizar un poco más de eso. Cuando yo hablo de que pasa información, estoy hablando de que se transmiten neurotransmisores. Las neuronas no se tocan, nunca se tocan físicamente, se acercan mucho, mucho. Y cuando están muy cerca, una neurona que se llama neurona presináptica libera neurotransmisores que son absorbidos por la otra neurona que se llama neurona postsináptica. Libera químicos o neurotransmisores y son absorbidos por la otra. Esos químicos o neurotransmisores son los responsables de absolutamente todo lo que hacemos, desde levantar una mano, desde dormir, bostezar, todo. Pero hay unos químicos que son fundamentales para los procesos de aprendizaje y para la felicidad, o unos neurotransmisores que son fundamentales. Y esos neurotransmisores fundamentales para la felicidad y para el aprendizaje son 4. La endorfina, la dopamina, la serotonina y la oxitocina. Por favor, recuérdenlos porque son muy importantes, porque esos son los que nos dan placer. Y enseñar da placer y el cerebro sabe que da placer, pero usted como maestro debe generarle a ese cerebro la producción de esos 4 neurotransmisores. La endorfina, ¿qué es? Es un neurotransmisor que dentro de las muchas cosas que hace funciona como un anestésico o un analgésico. Cuando hay miedo, cuando hay estrés, cuando estamos cansados, nuestro cerebro, que es sabio, la naturaleza es sabia, libera la endorfina y como que nos quita el problema. Un ejemplo, usted va al gimnasio y queda muy adolorido, pero contento. ¿Por qué? Porque mientras más adolorido esté, más endorfina libera el gimnasio. Cuando usted va a una clase que le encanta y llega cansado, pero llega satisfecho. ¿Por qué? Porque ese cansancio libera endorfina y se siente bien. Siempre y cuando lo que usted esté haciendo sea algo que usted considere que es importante. ¿Cómo lo llevamos al campo de la educación? Debemos lograr que nuestros estudiantes sean conscientes de la importancia de lo que les estamos enseñando. Si el estudiante no logra encontrar una relación entre lo que le estamos enseñando y una utilidad para su vida, ahí no va a haber endorfina. Y si no hay endorfina, no hay placer. Y si no hay placer, no hay neurodidáctica y no hay aprendizaje. Ojo, lograr que nuestros estudiantes encuentren conexión entre lo que les estoy enseñando y lo que ellos van a aplicar en la vida. Aprender jugando, por ejemplo, aprender haciendo. Endorfina. La serotonina. La serotonina está relacionada con la autoestima, con la confianza. Debemos generar en nuestros estudiantes autoestima, es decir, decirles, eres capaz, creo en ti, sé que lo vas a lograr, vamos para adelante, Juanito, Martica, vas a lograrlo. Porque cuando le generamos autoestima y confianza a nuestros estudiantes, le generamos serotonina, el cerebro produce serotonina y la serotonina se une a la felicidad, se une al placer, eso es neurodidáctica. Pero si le decimos, no, Pedrito, es que usted es muy bruto, ¿usted qué va a aprender? No, es que usted, mejor dicho, salió igualito al papá. ¿Ya? Le estamos torpedeando la autoestima y no aprende. Autoestima, estímulo. La dopamina se relaciona con el placer y con el cumplimiento de metas. Cuando logre una meta, cuando nuestro estudiante
alcance, haga un trabajo, así no sea perfecto, pero lo vaya logrando, hay que felicitarlo. Jaimito, te felicito, excelente, puede mejorar, pero está muy bien. Cuando hacemos eso, cuando generamos ese estímulo, le ayudamos a que el cerebro de Jaimito libere dopamina, le generamos placer. Y por último, la oxitocina, fundamental. La oxitocina se relaciona con el vínculo afectivo, con el abrazo, con la caricia. Uno puede acariciar con los ojos. Ya, cuando pase la pandemia y podamos abrazar a nuestros estudiantes o abrazar a nuestros compañeros, el contacto físico libera oxitocina. Entonces, esa neuroquímica de la felicidad que está asociada al placer y al aprendizaje se da por la endorfina, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Ahora, con todo lo que hemos hablado, vamos a llegar al sistema de recompensas. Sistema de recompensas. Con todo eso que hemos hablado de las neuronas espejo, del hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, del sistema límbico, del tálamo, el hipotálamo, el tallo cerebral, del neocórtex, de la memoria y las improntas, de la dopamina, la oxitocina, y con todo eso que hemos hablado, ahora llegamos a una parte que tiene nuestro cerebro que está diseñada, que se llama sistema de recompensas. Y nosotros, como maestros, tenemos que aprender a manejar ese sistema de recompensas que tiene nuestro cerebro. Son estructuras, sistema de recompensas cerebral o circuito de recompensas, no tiene que ver con estímulos y castigos en el aula. Tiene que ver con unas estructuras que tenemos dentro de nuestro cerebro, unas estructuras biológicas que se activan cuando generamos placer a nuestro estudiante. Esas estructuras tienen nombre, se llaman área tegmental ventral, se llama núcleo accumbens y se llama vías dopaminérgicas. Cuando el área tegmental ventral y el núcleo accumbens se juntan y transmiten dopamina por las vías dopaminérgicas, se activa el circuito de recompensas. Nosotros, como maestros en la educación, debemos procurar activar ese sistema de recompensas por los estímulos externos que le presentamos a nuestros estudiantes. Y eso, mis queridos maestros y maestras, eso es neurodidáctica. Neurodidáctica es la generación de actividades de aprendizaje que activen el circuito de recompensas, que liberen todo eso de lo que hemos hablado hasta ahora para que el estudiante lo asocie al tema que estamos enseñando y se le quede impregnado en su cerebro. Ahora, ese sistema de recompensas junto con otros nos habla mucho de cómo podemos generar improntas y cómo podemos guardar en nuestro cerebro las situaciones. Ahora, el cerebro nos protege del peligro. El cerebro nos protege del peligro. El cerebro nos protege del peligro. ¿Y cómo nos protege? Por el sistema amigdalino. O sea, la amígdala es nuestra amiga. Y no son las amígdalas que están en la garganta, son las amígdalas que tenemos en nuestro cerebro. Las amígdalas, que son unas glándulas que tenemos dentro de nuestro cerebro, nos protegen del peligro, pero también si se abusa de ellas pueden generar grandes problemas. Todos hemos escuchado hablar del acoso o del bullying, del matoneo. El matoneo consiste en un acoso permanente que las personas, los compañeritos o los compañeros hacen sobre un compañero. Es decir, un compañero es acosado permanentemente por sus otros compañeros. Cuando es acosado, la amígdala o el sistema amigdalino se vuelve más grande, se expande para defenderlo del peligro. Y es normal y está bien, porque es una manera biológica como el cerebro se defiende. Cuando el sistema amigdalino se expande, libera una cantidad de químicos que le ayudan a este chico o a esta chica a que se defienda o a que salga corriendo y huya, pero le aleja del peligro. Cuando corremos un peligro y la amígdala se activa, esa activación nos ayuda a defendernos. Pero en el caso del matoneo o del bullying, si es todos los días, si es permanente, llega un momento en que la amígdala se atrofia
y deja de funcionar correctamente y genera daños emocionales permanentes en el niño que es víctima de bullying o víctima de acoso. Daños emocionales y también daños físicos o biológicos. Pero no debemos olvidar que la amígdala está para defendernos. Este sistema amigdalino funciona como una alerta ante los problemas. Nos activa el cuerpo para poder salir corriendo, para poder huirnos o para poder defendernos. Y además nos activa respuestas emocionales, afecta nuestros estados de ánimo, nos lleva a tener expresiones de amor o expresiones de las emociones que hemos hablado, de alegría, de sorpresa o de disgusto. Ahora, para ir cerrando, quiero compartirles las ventanas sensoriales, el camino a nuevos conocimientos. ¿Cómo vamos? Es para ir aterrizando a la neurodidáctica. ¿Cómo llevar toda esta teoría de la que hemos hablado al aula de clase? Ventanas sensoriales, el camino a nuevos conocimientos. Debemos tener en cuenta que las únicas formas para aprender o las únicas ventanas sensoriales de que disponemos son 5. No existen más. Las ventanas visuales, auditivas, olfativas, táctiles o gustativas. Tenemos 5 ventanas sensoriales. Es decir, los maestros, para poder transmitir la información, podemos hacer que le entre, que le llegue, que entre al cerebro de nuestros estudiantes solamente por 5 vías, o vías visuales, auditivas, olfativas, táctiles o gustativas. No existen otras. ¿Dónde está la neurodidáctica? La neurodidáctica está en esa habilidad que tenemos que desarrollar los maestros, sabiendo todo lo que hemos hablado hasta el momento, de generar estímulos lo suficientemente placenteros que entren por los ojos o por los oídos o por el olfato o por el tacto o por el gusto, estímulos placenteros que al estar unidos con el nuevo conocimiento generen una memoria permanente, generen recordación. Repito, generar estímulos, que es esa habilidad de neurodidáctica. La neurodidáctica es la habilidad de generar estímulos que impacten el cerebro, estímulos que generen placer y que ese placer esté asociado al conocimiento que yo quiero impartir. Por ejemplo, yo quiero enseñar matemáticas en básica primaria y quiero enseñar a sumar los números. Tengo la opción de generar un estímulo básico, tomar una tiza o un marcador, ir a un tablero y decirles 1 y ponerles el 1, 2 y 2 y decirle, Juanito, repita, 1, no sé, y lo regaño. Ahí no va a aprender. No va a aprender, ¿por qué? Porque estoy utilizando un estímulo que es displacentero y que al ser displacentero va a bloquear el nuevo aprendizaje. Pero puedo hacer otra cosa diferente. Puedo llevarles, por ejemplo, mazapán. Mazapán aquí en Colombia es una masa dulce que se come y les puedo decir, bueno, miren unos moldes, hagan el número 1, lo hacen, huele rico, huele delicioso, entonces hay un estímulo olfativo, huele rico, un estímulo táctil porque están tocando y haciendo el número 1, un estímulo visual porque están viendo el número 1, un estímulo gustativo porque se lo van a comer después y les va a gustar y van a saber que ese es el número 1. Y como fue estimulado por placer, por todas las ventanas sensoriales, eso jamás se les va a olvidar, jamás se les va a olvidar. Eso se llama neurodidáctica multisensorial. Asimismo, podemos hacerlo, por ejemplo, con técnicas de baile, técnicas de juego, técnicas que involucren lo visual, lo auditivo, lo táctil. Recuerden, unir esas técnicas multisensoriales, de las ventanas multisensoriales, unirlas al concepto que queremos aprender y al placer. Y eso va a generar sentimientos y percepciones, recordación permanente. Recabando o resumiendo, las ventanas sensoriales, cuando son estimuladas por la neurodidáctica que hacen los profesores, va a generar placer. Y ese placer va a generar una aproximación del aprendizaje del estudiante a un nuevo concepto gracias al sistema de recompensas que tenemos en nuestro cerebro, representado en el núcleo accumbens y el área tegmental ventral con las vías dopaminérgicas. Pero si el maestro utiliza estímulos displacenteros como los gritos, los regaños, las amenazas, va a generar displacer. Y ese displacer va a evitar
que el nuevo conocimiento se fije en el cerebro y va a generar evitación. Por último, y ya para terminar y cerrar esta participación, neurodidáctica, el placer de enseñar y el placer de aprender. Resumiendo, miremos que la neurodidáctica se basa en emociones placenteras. Todas las emociones son importantes, como lo decía al principio, incluyendo el miedo, incluyendo la ira, incluyendo el disgusto. Todas son importantes para sobrevivir. Pero para el aprendizaje, para la neurodidáctica, debemos apoyarnos en emociones que generen bienestar y placer, como la felicidad, como la alegría y como la sorpresa. ¿Cómo lo podemos lograr? Cultivando la autoestima, fortaleciendo esas capacidades que tienen nuestros estudiantes, trabajando sobre lo que son capaces y no sobre lo que les genera más dificultad. ¿Cómo lo podemos hacer también? Llevando ese aprendizaje a cosas que sean reales, que sean aplicables, que vayan realmente a utilizar. Si vamos a enseñar matemáticas, utilicemos ejemplos de cuando el niño o la niña van a ir a la tienda a comprar algo. ¿A comprar qué? Algo que les guste, dulces, por ejemplo. En los ejercicios físicos, los juegos. Si vamos a enseñar, debemos asimilar algo placentero. A todos los niños y niñas sanos les gusta jugar, no lo mismo, juegos diferentes, pero les gusta jugar. Apelemos al ejercicio físico y a los juegos. No pongamos límites a la creatividad. Cualquier idea que tenga un chico o una chica en el proceso de aprendizaje es válido. Y sobre todo, dejémoslos descansar también. El sueño es importante para que estos procesos se den. La estimulación multisensorial, neurodidáctica es estimulación multisensorial. No nos limitemos en el aula de clase a utilizar simplemente la voz, o sea, los estímulos visuales y auditivos, que es lo que la mayoría de los maestros simplemente utilizamos. Utilicemos todas las ventanas multisensoriales, la ventana visual, la ventana auditiva, la ventana olfativa, la ventana táctil, la ventana gustativa y promovamos la risa. Cuando hay risa, cuando se genera la risa, hay una activación de toda la sangre, una activación en el cerebro tan amplia que la información que se esté recibiendo en el momento de la risa queda guardada con mayor fortaleza. Utilicemos la risa también como una estrategia de neurodidáctica. Tengamos en cuenta que cada edad requiere estímulos diferentes. Todas las edades manejan las mismas ventanas sensoriales, por supuesto, porque todos los seres humanos tenemos las mismas ventanas sensoriales. Pero si vamos a trabajar con niños, con adolescentes, con adultos o con personas grandes, los estímulos varían dependiendo a la edad. Por ejemplo, los cuentos y las historias enamoran el cerebro casi en cualquier edad. Cuando estamos narrando y fuera de que narramos una historia, la gesticulamos y la cambiamos con tonos de voz, o la hacemos con títeres, o la hacemos con películas, narramos historias, estimula la imaginación, la creatividad, lo que llamamos imaginería. Es muy útil para preadolescentes o incluso para niños. Cuando estamos con adolescentes, por ejemplo, el deporte y los deportes de competencia, donde ellos logren ese desarrollo de sus habilidades y ese nivel de competencia. Hablar sobre el amor o las relaciones románticas son muy importantes en los adolescentes y en los jóvenes, en los adultos jóvenes. En los niños pequeños, por ejemplo, la comida, trabajar como vemos allí, haciendo figuras de algo que puedan tocar, oler y luego comerse. Son, por ejemplo, estrategias para la neurodidáctica. En fin, son diferentes herramientas que podemos manejar. Me gustaría, y ya para terminar, comentarles acerca de este libro que ustedes están viendo allí. Es un libro que publicamos hace 2 meses de mi autoría, que tiene que ver sobre el tema que estamos hablando, emoción y desempeño en los profesores universitarios. Es muy interesante porque es un libro resultado de una investigación que hicimos durante 1 año y medio. Lo pueden adquirir si desean, está en Amazon, simplemente se meten en Amazon y con el nombre ahí está y lo pueden adquirir virtual o digital. Pero lo importante acá es que podemos ver cómo para nosotros como profesores, cuando tenemos emociones positivas, emociones de felicidad,
somos mejores profesores, somos mejores maestros. Un profesor feliz es un mejor profesor. Y por último, quisiera contarles que ahorita, a partir de octubre, va a estar disponible el libro Neurodidáctica, Aprender puede ser divertido. Muchísimas Doctor, gracias por todo y bueno, quedo atento. doctor, tenemos una pregunta. Sí. Dicen aquí. Gracias, Santiago. ¿Tú crees que sea necesario incorporar en los planes educativos curricular la educación emocional? Yo no creo que sea importante, yo creo que es fundamental. O sea, no, es decir, siempre ha estado involucrada la emoción en los procesos de aprendizaje. Desde hace 100.000 años, cuando hablábamos en la época de las cavernas, la emoción está ahí. Claro, si usted no aprende la emoción del miedo, se lo van a comer. Hace 100.000 años, los monstruos de esa época, los leones, en fin. O sea, la emoción está incorporada. Lo que tenemos siempre ha estado allí. Lo que tenemos que hacer en los planes curriculares en este momento y en las metodologías, lo que tenemos que hacer es incorporarlo de una manera pensada, de una manera coherente, de una manera articulada, para tener objetivos de aprendizaje claros. Y creo yo que debemos incorporar nuevas teorías, como por ejemplo la teoría de los aprendizajes múltiples o de las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional. Eso debemos incorporarlo. Es fundamental que lo hagamos si queremos tener realmente objetivos claros de aprendizaje. Listo. Muchísimas gracias a nombre de AEG Ecuador, doctor. Le agradecemos por su ponencia y por compartir sus conocimientos con nosotros. La Es un gente placer. en el chat está completamente emocionada y agradece su ponencia. Muchas gracias, doctor. Un abrazo para todos y estoy para servirles. Igualmente.